En el fondo, cuando dice servicio, que tiene que resistir para lo cual está siendo usado el elemento, ¿ya? El servicio, el uso, para lo que se va a utilizar. Es también parte del diseño. En obras viales no es lo mismo diseñar un camino para un condominio que tiene un tránsito menor que para las condiciones de un servicio de un camino para camiones. El servicio es distinto, el uso es distinto. Acá es igual. El funcionamiento en condiciones de servicio describe la capacidad de una estructura para seguir siendo adecuada para una finalidad prevista durante toda su vida de diseño. ¿Para qué se va a usar? También eso es parte del proyecto. ¿Para qué lo va a usar la persona? Por ejemplo, a las deformaciones que va a tener, estanqueidad, resistencia a la abrasión. El proyecto entonces para diseñar un choque considera la resistencia, tiene que ser estable, tiene que ver las condiciones de servicio y además puede considerar lo que se llama resistencia al fuego. Un diseño por resistencia al fuego. El choque resiste el fuego, ¿no? Sí. Así, puede ser utilizado como un elemento de resistencia al fuego. De hecho, lo vimos en algún momento dentro de su uso. Porque el problema de la estructura metálica es que no resiste. Entonces, puedes tú proteger elementos con hormigón. Y específicamente con hormigón proyectado, ¿no? Entonces, una aplicación del hormigón proyectado es como elemento resistente al fuego, ¿sí? Y para eso hay la norma le hace exigencia al arquitecto, ¿no? La ordenanza federal, cuando ingresa el permiso, tiene que cumplir con elementos que resistan el fuego, por lo tanto él podría especificar utilizar choque como un elemento para mitigar la acción del fuego. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué caso de un edificio tiene que protegerse contra el fuego? La caja escala, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué más? Tabique ducto de basura, mira, bien específico eso. Tabique ducto de basura. ¿Qué más? Los pilares. Los elementos estructurales en general de estructura metálica tienen que protegerse contra el fuego. Y la ordenanza me parece que le va a establecer con qué requerimientos deben cumplir. Y esos son los F, ¿no? ¿Cierto? F60, F90, F30, la que tiene que cumplir con eso. Se puede decir, protejamos con choque. ¿Cuál choque? Uno que me dé resistencia al fuego que me pide la norma. F30, F60, F90, F120. ¿Sí? Puede ser utilizado como resistencia al fuego. Tiene que también estar diseñado considerando la durabilidad, ¿no? A la corrosión, ya lo hemos visto. O sea, el choque, si cumple una función para que el elemento perdure, tiene que estar diseñado para que no entre la corrosión al elemento, que es un problema que hemos visto que ocurre en el hormigón armado, ¿no? Tiene que proteger la enferradura. En este caso, proteger de las condiciones medioambientales. La norma 170 es más específica en esto, en los ambientes agresivos.
¿Sí? Hay una parte que incorpora, que la norma anterior no lo decía, que el diseñador tiene que tener especial cuidado con los ambientes agresivos en su especificación del hormigón. ¿Ya? El proyectista. ¿Qué ambiente agresivo tenemos acá en la zona? Ustedes podrían decir, mira, este ambiente agresivo para el hormigón. La brisa marina. La brisa, sí. Zonas costeras, ¿no? Claro, ambiente agresivo. Por lo tanto, la especificación de él tiene que ser distinta a condiciones normales. ¿Sí? Entonces, la norma 170 le dice ambiente agresivo. ¿Qué otro ambiente agresivo podemos encontrar? Terreno húmedo, demasiado húmedo. Húmedo, ¿cierto? Sí. Pero la lluvia ácida. Lluvia ácida. Zona de beneficio. Eso es un buen punto. ¿No? A veces dicen que está más contaminada el agua de lluvia que el agua potable. Sí, de hecho no se puede tomar agua de la lluvia como Diseño por condiciones de durabilidad, tiene que mirar, ¿no? Para lo que está siendo construido, en el caso de un túnel, el diseño tiene que considerar de que el túnel tenga una vida útil suficiente, ¿no? Tiene que resistir la abrasión. ¿Qué es lo que es la abrasión? Desgaste. Desgaste. Básicamente un desgaste. Los áridos, hay un ensayo para los áridos que se estudia al desgaste, a la abrasión. Para hacer las bases estabilizadas, todo eso. Se le hace un ensayo de eso. ¿Sí? De su desgaste que tiene. Sí, Los materiales se van gastando en el tiempo. ¿Desgaste de Los Ángeles? Eso. Es un ensayo que mide. ¿No? A veces las fallas no se provocan violentas, se van produciendo en el tiempo, por el desgaste de los materiales en el tiempo. Por lo tanto, tiene que resistir a la abrasión. En aplicaciones, el hormigón se somete a desgaste. Hay que mejorar la abrasión, temperatura y humedad. ¿En qué caso estamos expuestos el choque a temperatura y humedad? ¿En caso de qué obras? Contención, cierta humedad, porque está el agua acumulada, muy bien. El diseño tiene que considerar esa variable, ¿no? En el caso de subterráneos, túneles, minas. hace tiempo chocaron dos camiones en el mismo túnel que mencionó el Pablo, que era la Mansa Escoba. Se incendiaron y eso debilitó la parte superior y murió harta gente. De hecho, hay personas que murieron por asfixia porque no pudieron evacuar el túnel, pero el incendio en sí hizo todo el estrago de la bóveda de la parte de arriba, se dio y tuvieron que repararlo. Eso fue el túnel que conversamos recién. Exactamente. Mira, ¿te pareciera ser un túnel seguro? Pareciera, pero o sea, era seguro, pero resulta que yo creo que nunca se pusieron en el supuesto de que pasara esto de un incendio que perdurara mucho rato. Creo que el problema fue una subida y la gente no pudo escapar hacia abajo. Y entonces se fueron hacia arriba y arriba perseguían un poco. Exactamente. Y lo que se salvó pasó por arriba del fuego, quedó medio quemado, pero se fue al otro lado. Entonces el humo no le llegaba, pero los que murieron todos escaparon hacia arriba. No me acuerdo, pero es el mismo. Sí, pero igual se cayó la parte de la boda y tuvieron que reparar. Vaya, igual como que no debería haber pasado. Sí. Así que. Bueno, las torres gemelas igual es algo más extraño, porque hay un avión y choque
Dicen que esté diseñado el edificio para un ataque de ese. Pero sí voy a esperarse que haya un incendio en un túnel, eso sí. Ya, veamos esto último, y de ahí la idea es que el taller lo hagan acá. ¿Ya? Tienen 2 sábados para hacerlo. No es la idea que se lleven cosas para seguir trabajando en la semana. El taller vale 25% de la nota. Lo que tienen, claro, yo les voy a dar tiempo para que desarrollen el taller, este y el otro, acá. ¿Ya? Propiedad del hormigón proyectado, y de ahí vamos al taller. ¿Cuáles pueden ser las propiedades del hormigón proyectado? ¿Serán distintas a las del hormigón en general? No. Cuando nosotros hablamos de propiedades del hormigón, en general hablamos de que tiene que ser propiedad, resistencia, propiedad dócil, trabajable, propiedad impermeable, son similares, son las mismas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de propiedades del hormigón proyectado, también vamos a hablar de una propiedad muy importante que se llama la docilidad o trabajabilidad, que ustedes ya debieran manejar, parte de la prueba. ¿Qué tan dócil o trabajable es? ¿Ya? La docilidad se mide utilizando el ensayo de asentamiento de cono, ya lo manejan, corresponde al descenso del hormigón en estado plástico. ¿Sí? De acuerdo a la norma chilena 1019 o la AST. La docilidad es una magnitud que en el fondo indica qué tan trabajable es un hormigón, por lo tanto el hormigón proyectado también tiene esa propiedad, que la va a definir el proyectista. Esto es importante. Para el hormigón proyectado, este parámetro, o sea, la docilidad, no debe utilizarse como un indicador de la capacidad de bombeo. Son cosas diferentes, ¿ya? O sea, tiene la especificación de docilidad, pero no debiera vincularse con la capacidad de bombeo o la capacidad de proyección de una mezcla. Entonces, el hormigón proyectado es un hormigón, ¿estamos de acuerdo, no? O sea, está compuesto por áridos, cemento y... es un hormigón, pero la forma de colocación es a través de una proyección, se proyecta, ¿no? Eso estamos estudiando. Y eso puede ser a través de la vía húmeda o vía seca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde se aplica el agua? ¿Dónde se aplica el agua? En la vía seca se aplica el agua en la punta de la boquilla. En la punta de la boquilla. Y en la vía húmeda viene listo. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se lanza? A través de presión, ¿sí? ¿Quién lo lanza? Pitonero o un mecánico o mecánico, ¿sí? A través de una máquina remota, una máquina remota. Son las dos formas, ¿no? El asentamiento de una mezcla, o sea, la docilidad, es un indicador de la consistencia y uniformidad de las proporciones de la mezcla entre lote o despacho. Y el lote tiene que ver con la docilidad. La magnitud del asentamiento para una aplicación de hormigón proyectado dependerá de las características del proyecto, siempre es así. Depende de las características del proyecto, qué tan trabajable va a definir el proyectista que sea el hormigón, ¿no?
En términos generales, hablamos que cuando es un hormigón arquitectónico, probablemente tenga una especificación técnica distinta para dar trabajabilidad a esa mezcla, ¿no? ¿Sí? Es relativo, depende del tipo de obra, ¿no? En general, las mezclas de asentamiento más bajas, 60, 10 milímetros, son más adecuadas para aplicaciones en las que no se utilizan aditivos aceleradores de fraguado. Nosotros conversamos de que es común utilizar acelerantes de fraguado para choque, ¿no? ¿Por qué razón? ¿El escurrimiento? Por el escurrimiento. El choque tiene que tener propiedades importantes. Entre ellas está que sea un hormigón que tenga adherencia, ¿no? El rebote. El rebote, que se adhiera. Segundo, tiene que se compacta. ¿Necesitan vibrador acá? No. ¿Sí o no? No. Eso es vital. O sea, lanzas el hormigón, tiene que adherir y rebotar, ojalá, lo menos posible, ¿no? Rebotar en lo que no queda adherido. Entonces, para eso es usual aplicar un acelerador de fraguado, ¿ya? Y las mezclas con mayores asentamientos, un mayor asentamiento, ¿qué significa en cuanto a trabajabilidad? Que tenga un mayor asentamiento. Más fluido. Es más fluido, es más trabajable, ¿no? ¿Sí? Entonces decimos 10 milímetros, que son 10 centímetros, menos trabajable, y de ahí se arriba un cono alto. ¿A qué le llamamos cono alto? Cono 12, un hormigón más trabajable, más 12. Nosotros lo que vamos a seguir estudiando son las propiedades del hormigón del hormigón proyectado, que son similares a las propiedades del hormigón normal. Pero sí tenemos que tener en consideración que el hormigón proyectado no se realiza una compactación, sino que se compacta por el momento, por el lanzamiento, ¿no? Y que tiene que tener una adherencia muy buena y que cumple funciones específicas. Resistencia al fuego, se puede utilizar para resistencia al fuego, se puede utilizar para otorgar resistencia al elemento para soportar en túneles, en subterráneos, como muro de contención. Por lo tanto, las propiedades que vamos a ver son similares a la del hormigón normal. ¿Ya? A trabajar. Júntense con su compañero, con su partner. Vamos a tratar de desarrollar una o dos, ojalá 3 preguntas hoy día de esto y que les quede lo menos para el otro sábado, ¿ya? Sí. El taller, la idea es que lo hagan acá. No quiero que se lleven cosas para la casa. Lo hagan acá este sábado, el otro sábado lo terminen y me lo mandan, ¿ya? Entonces, tienen que responder las preguntas de la guía. Y lo primero que tienen que trabajar es desarrollar el procedimiento constructivo general de conducción. Ustedes los contrataron para construir una piscina como constructor civil. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes armen. Es bueno que armen el itemizado. Partan por el itemizado, las partidas, y luego hacen la descripción general del proyecto. Pero la idea es que construyan esta piscina en términos, obviamente no físico, pero prácticamente que la dejen lista para construir. ¿Ya? Ese es el objetivo del taller.
voy a escribir. Esto está en la plataforma, ¿ya? Entonces la primera tarea es describir el procedimiento general y por una cuestión de orden les sugiero que lo primero que hagan es el itemizado de las partidas. ¿Ya? Eso es lo primero y de ahí lo empiezan a desarrollar.